Buenas noches. En esta ocasión voy a explicar los avances obtenidos para la tercera evaluación, el cual tiene como propósito evaluar los avances obtenidos para el intérprete. A este nivel ya del trabajo terminal, ya estamos hablando propiamente del diseño del chatbot. Involucra el diseño del algoritmo de detección de paráfrasis y de similitud, pero eso constituiría el componente como tal de la base de conocimientos. Y antes de eso necesitamos primeramente ejecutar la salida, bueno, más bien necesitamos procesar la información que saque el intérprete. Es por eso que el intérprete es un componente clave en esto. Y necesitamos eso para primeramente detectar la intención del usuario y posteriormente determinar qué acción vamos a hacer. Entonces, principalmente las cuatro intenciones que nosotros deberíamos estar conscientes de es saludar, despedir, solicitar un reglamento específico y buscar los conceptos para poder realizar la consulta lo más similar a los conceptos que está refiriéndose el usuario. Entonces, saludar y despedir son intenciones muy simples. Se detectan los patrones muy sencillos que comúnmente conocemos como buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿cómo estás? Etcétera. Despedir es ya dar por finalizada la conversación. Entonces son patrones igual de palabras muy sencillas con las cuales nosotros utilizamos para decir que ya ha concluido lo que nosotros... o ha concluido la conversación. Que es como... eso es todo, muchas gracias, adiós, nos vemos, bye, cosas por el estilo. Con base a eso, nosotros alimentamos eh, pues el conjunto de entrenamientos. Ahorita es demasiado sencillo para los ejemplos de saludo y para los ejemplos de despido. Sin embargo, obviamente pueden cambiar las formas en cómo la gente los dice. Sería muy interesante también obtener cada uno de eso. Entonces, la ventaja también de este modelo de desarrollo también, el cual se ha elegido, es principalmente el prototipado evolutivo. Entonces, conforme se va evaluando el intérprete, se van viendo qué tipo de saludos se utilizan, de qué forma, etcétera, y ayudan mucho para el aprendizaje y el reconocimiento de esas intenciones, la clasificación principalmente. Pero a final de cuentas lo más importante son estos dos, el solicitar reglamento y buscar concepto. Con solicitar reglamento tenemos como propósito primeramente establecer que la intención del usuario es sacar una porción de los documentos normativos. Y buscar concepto es la idea de que dado unas palabras, un conjunto de ideas, el usuario quiere buscar lo más similar a eso en los documentos normativos. Entonces son dos propósitos muy distintos con los cuales ambos requieren su procesamiento de manera distinta. Entonces primeramente vamos primero con el solicitar reglamento. A ese nivel básicamente lo que necesitamos es extraer las entidades, es decir, necesitamos reconocer qué documento quiere sacar ese reglamento, el tipo de nivel estructural normativa, que es capítulo, título, sección o artículo. Y posteriormente también la enumeración de ese nivel. Por así decirlo, si nosotros queremos saber el artículo 56 del Reglamento General de Estudios, estamos hablando que el documento es Reglamento General de Estudios, el nivel es artículo y la numeración es 56. Porque, por así decirlo, también podemos sacarlo la sección 2 del Reglamento General de Estudios, el título 2, etcétera. Entonces, el chatbot, una vez, o más bien pasando primeramente por el intérprete, debe reconocer que la necesidad de primeramente reconocer qué entidades tenemos, qué información podemos determinar con eso y construir la respuesta con base a lo que se obtenga. Entonces, ya las intenciones muy sencillas es primeramente hola, saludar, nos despedimos, etcétera. Entonces, podemos reiniciar la conversión y podemos irnos con otra intención, directamente ya decir qué dice el artículo 78 del... Vamos a intentar, por ejemplo, un documento que no conoce el chatbot. Vamos a hablar, por ejemplo, del reglamento de trabajo. Ley federal del trabajo.
Aquí el chatbot primeramente reconoce que Ley Federal de Trabajo es un documento que no conoce. Entonces, por así decirlo, no está reconociendo un patrón muy similar, como por ejemplo, si nosotros pusiéramos el artículo 78 de la ley orgánica, que sería muy distinta. Bueno, incluso aquí me equivoqué, pero obviamente el chatbot debe tener como que esa capacidad de comprensión semántica o lo más determinado. Eso se hace gracias también a también una comparación y también a establecer como un umbral de similitud para poder determinar la certeza de esta categoría. Entonces aquí ya nosotros clasificamos la entrada del usuario como las entidades, perdón, ya determinamos las entidades de la entrada del usuario, que es, él quiere conocer el documento como tal de la ley orgánica, al nivel de artículo, la numeración, el número 78. Por así decirlo, también nosotros podemos buscar qué dice el artículo, más bien el capítulo. Obviamente no existiría un capítulo 78, no que yo sepa, pero ya aquí ya reconoce que el nivel que requeriría es el capítulo 78. Eso ya obviamente ya requiere la integración de la base de conocimientos, establecer muy bien la búsqueda de esa instancia en la base de datos y pues ya determinar, no existe el capítulo, pero eso ya se verá en la siguiente evaluación, cuando se haga la entrega de la base de conocimientos. Ahora bien, también es siempre importante reconocer que no es necesario tal vez un historial de intenciones, o más bien como el chatbot determina la intención no es con base como el contexto de todas las entradas. Entonces si yo reinicio puedo ya inmediatamente despedirme y el chatbot ya debe reconocer eso. Yo puedo reiniciar la conversación y inmediatamente ya pedirle qué dice o qué reglamentos hablan. O sí, aquí tengo por ejemplo, el documento también está establecido más o menos qué es lo que se busca ya con el algoritmo de detección de paráfrasis. Perdón, este ya es estableciendo la intención de la búsqueda de concepto. Ya vimos solicitar reglamento, es extracción de entidades consultadas en la base de datos. Ahora, la búsqueda de conceptos ya involucra la primera fase de la detección de paráfrasis y posteriormente ya buscar los conceptos similares para la consulta del usuario. Entonces, por ejemplo, tenemos como requerimiento la idea de que el usuario introduzca una consulta en una forma de pues una oración. Esto es para que se saque de la forma más natural y mediante lo que más se asemeje el usuario pueda establecer las relaciones que él crea conveniente para la consulta que él quisiera obtener. Por ejemplo, aquí nosotros queremos sobre la baja temporal del semestre, donde estaría algo así. Entonces, ahorita obviamente como se han visto todas las respuestas son de alguna manera dummy. Anteriormente la respuesta que se construía nada más era para demostrar que se está reconociendo a las entidades. Aquí se reconocería principalmente la intención, porque esto ya requiere el preprocesamiento ya que se va a aplicar justamente en el algoritmo de detección de paráfrasis y se va a introducir como un vector numérico para hacer un algoritmo de similitud. Entonces aquí ya establecería, pues haría la limpieza, obviamente lo busca en la base de conocimientos y ya devuelve la entrada. Ahorita por el momento solamente determina que esa es la intención y pues posteriormente aquí diría permíteme tantito, deja busco, una vez que el algoritmo termine ya saca los n artículos más relevantes y ya se lo regresa al usuario. Entonces básicamente esa es la idea del intérprete hasta ese momento. Ya el algoritmo que se va a ejecutar posteriormente es este, con el cual ya se entregaría funcionando con la base de conocimientos. Esto es principalmente porque la base de conocimientos no solamente contiene los documentos normativos, sino la representación o la codificación de conocimiento necesaria para poder ejecutar la similitud. Entonces, hasta este momento ya es la evaluación, ya son los avances que se entregaría hasta ese momento. Y ya posteriormente en la siguiente entrega esperaría que toda la integración con la base de conocimientos se pudiera ver reflejado ya el funcionamiento final de este chatbot.
Hasta el momento eso han sido todos los avances que han habido hasta ese momento. El código también se va a incluir en la descripción. Todo se ha hecho gracias a la ayuda del conjunto el framework Rasa, dado también la capacidad de introducir un conjunto de entrenamiento y obviamente también la programación específica de cada una de esas acciones, principalmente estas dos. Sí, eso es todo lo que ha habido por los avances hasta el intérprete. Y de igual forma toda la información acerca del diseño de lo que se busca, los objetivos y principalmente de este flujo, de esa actividad, principalmente esa actividad de reconocimiento, de formular la respuesta, se pueden consultar todos en el documento.